Muy buenas noches, los saludamos desde esta parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, en estas primeras vísperas del tercer domingo de nuestro tiempo ordinario. Estamos en este octavario de oración por la unidad de todos los cristianos. Pedimos por todas las iglesias no católicas para que siempre, a la luz de la fe en Jesucristo, permanezcamos siempre en la unidad y en el firme deseo de proclamar el Evangelio de Jesucristo para la salvación de todos los hombres. Celebremos pues nuestra Eucaristía y dejemos que el Espíritu Santo, que un día motivó a unos hombres a responder el llamado que Dios les hacía, que hoy también nos vuelva a llamar a nosotros para ser misioneros y discípulos de Jesucristo. Iniciamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre esté con todos ustedes. Muy buenas tardes. Pues hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración en estas primeras vísperas del tercer domingo del tiempo ordinario. Y continuamos desde la perspectiva del Evangelio de Marcos, cómo Jesús, después de su bautismo, empieza a formar su equipo, su grupito de discípulos, llamándolos a caminar con Él. Que también nosotros hoy podamos reflexionar nuestro seguimiento y nuestra vocación como fieles cristianos. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Elías Romero Arrioja, Moisés Bustos Becerra, Esteban Colorado y Manuel Muñoz. Recordamos hoy la memoria de los difuntos Silviano Moreno Torres, Mario Aguirre Rosas, Genaro Santé Santiago, Carlos Hernández Carlín, Jaime Enrique Limón Alonso, Amalia Reinaga Cruz y Alfonso Montalvo González. Los encomendamos a la divina misericordia de Jesús para que descansen en paz. Así sea. Reconozcamos nuestras faltas, pidiendo perdón al Señor de las veces en que no hemos cumplido sus mandamientos, en las veces que hemos ofendido a nuestro prójimo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
en la tierra los hombres paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para recorrer la Nínive era una ciudad muy grande para recorrer. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio en sus obras cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Muéstranos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. De la primera carta de los apóstoles San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no estuvieran. Los que sufren como si no sufrieran. Y los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Continuamos desde el domingo pasado la misma dinámica de la vocación. Dios llama al hombre y el hombre le responde a Dios sí o no. El domingo pasado encontrábamos desde el Evangelio de Juan el encuentro o la experiencia de encuentro que tenían estos dos pares de hermanos, Santiago y Juan, Andrés y Simón. Una experiencia que los llevó a descubrir a Jesús como el Cordero de Dios, como el Mesías, y desde ahí se fueron con él a donde él vivía. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Ya en este domingo encontramos esta misma experiencia, pero ahora bajo la mirada del evangelista Marcos. Jesús empieza a predicar. ¿Qué predica Jesús? Dice Marcos, el Evangelio de Dios. La palabra evangelio quiere decir buena noticia. Y la buena noticia de Dios está en labios de Jesús de Nazaret, aquel que Juan Bautista había bautizado en el Jordán. Y este hombre que viene a darnos una buena noticia de Dios, nos viene también a decir la invitación, que son dos: arrepiéntanse y por otro lado, crean en el Evangelio. Dios desde el Antiguo Testamento siempre ha llamado al hombre al arrepentimiento, a la conversión. ¿Por qué? Porque el hombre se olvida de Dios y porque el hombre en su debilidad comete faltas, rompe los mandamientos y comete el pecado. La buena noticia que Jesús anuncia no está desligada de la predicación de los profetas. Por eso escuchamos en la primera lectura la predicación de Jonás, que es enviado a Nínive, y que gracias a la predicación de Jonás, Nínive acepta su pecado, se arrepiente, entra en una actitud de penitencia y dice el pasaje que al final Dios vio cómo su actitud iba cambiando. Eso es conversión. Y Jesús así inicia la buena noticia, llamando al arrepentimiento, a la conversión. Y la palabra de Jesús sigue siendo actual. El Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más antiguo, tiene casi 2000 años que se escribió. Sin embargo,
su contenido, como lo es de toda la Sagrada Escritura, sigue siendo válido para nuestro tiempo. Porque la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios no tiene antigüedad. La palabra de Dios siempre es actual. Y hoy este mensaje es para nosotros, creyentes de este tiempo, de este siglo, bajo las circunstancias de la pandemia que estamos viviendo. Hoy también se nos anuncia a nosotros una buena noticia, y la buena noticia se llama Jesucristo. Y la buena noticia que trae Jesucristo te dice: Dios te ama, Dios te perdona, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Porque Dios no se alegra por la muerte del pecador, sino por cada pecador que se arrepienta. Ese es el mensaje de Jesucristo para nuestro tiempo. Que a pesar de las circunstancias que vamos viviendo, el Evangelio nos habla del amor de Dios que se manifiesta a través de su Hijo. Y este Hijo que nos viene a decir que Dios es Padre, que Dios nos ama, que Dios está con los brazos abiertos, esperando a que el creyente, reconociendo sus deficiencias humanas, sus pecados, regrese a los brazos de Dios. Nunca es tarde para encontrarnos con Dios. San Pablo tiene por ahí una frase muy hermosa donde dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La espada, la persecución, el enemigo, la muerte, el pecado? Dice Pablo: nada nos puede separar del amor de Dios. Y nos dice San Juan: porque Dios nos amó primero. Ese es el contenido del Evangelio. Un mensaje de conversión, un mensaje de amor, de perdón, de paz, un mensaje donde Dios quiere nuevamente regresar la armonía a tu vida interior. El tiempo que estamos viviendo nos lleva a muchas actitudes. Quizá de desesperación, de dolor porque muchos seres queridos han muerto, de espanto por todos los contagios y cifras que nos van mencionando las noticias, de desesperación porque vemos que la vacuna ahí va poco a poquito. Y yo cuando veo las noticias, que son todas las mañanas, me pregunto: ¿y cuándo llegará a nosotros? Vivimos tiempos difíciles, pero solamente el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, es la que alimenta nuestra esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tengas fe,
hay esperanza. Y eso es lo que no debemos entender. Por eso vamos a pedirle hoy a Jesús, para que siempre a la luz de su palabra, a la luz del Evangelio, podamos ir fortaleciendo nuestra vida interior, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, para que a pesar del panorama quizá tan negro, oscuro, o en el semáforo rojo como hoy lo manejamos, no perdamos ni la esperanza ni la confianza en Dios. Pero sí hacerle caso a Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es creer en el mismo Jesucristo. Pues hermanos, que podamos encontrar hoy una luz para nuestra vida personal, para la realidad que vayamos viviendo en este momento, enfermedad, sufrimiento, incertidumbre, dolor, que hoy podamos encontrar nuevamente una motivación y para siempre afianzar que Dios nos ama y que Dios está con nosotros. Que así sea. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, manifestemos nuestros ruegos a Jesús para que por medio de su predicación logremos comprender su evangelio. Y arrepentidos de corazón, instauremos el reino de los cielos y supliquémosle diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo atienda las necesidades de su Iglesia y no deje de llamar a hombres y mujeres a abrazar la vida consagrada y así continuar trabajando por la justicia, el amor y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que Dios, nuestro Creador y Padre, ilumine a los que gobiernan a los pueblos, que los disponga al diálogo para que trabajen por un bien común, la paz, la justicia y la equidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Que Cristo nos conceda abrir nuestro corazón para ayudar a los más necesitados y dote nuestra vida de amor y de esperanza para poder llevar a todos gracia y consuelo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo, que es el verdadero camino que nos lleva al Padre, esté presente en nuestra vida y respondamos con generosidad y constancia como testigos de su resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que siempre encontremos en el Evangelio de Jesucristo esa palabra de aliento, esa palabra que nos motive a seguir caminando en esta vida, roguemos al Señor. Por la salud de Elías, Moisés, Esteban y Manuel, por todos los médicos y enfermeras, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Silviano, Mario, Genaro, Carlos, Jaime Enrique, Amalia y Alfonso, y por todas las almas benditas del purgatorio, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, lleno de gloria y majestad, ven en nuestra ayuda para que podamos seguirte y no dejemos nunca de ser portadores de fe, esperanza y caridad, y seamos capaces por tu amor de ejercer prudentemente tus mandamientos y contribuir en la construcción de un mundo mejor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal,
y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en las vísperas del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, cantemos la oración que Jesús nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una reverencia compartimos un saludo de paz.
Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo profundamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a mí al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti desde lo profundo de mi corazón. No permitas, Señor, que me aparte de ti, ya que soy todo tuyo. En ti creo, en ti confío, porque tú eres mi Salvador. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Nos encomendamos al cuidado amoroso de María de Guadalupe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hagamos la oración a San José.
Salve, custodio del Redentor. Salve, custodio Y esposo de la Virgen María. y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. A ti Dios confió a su Hijo. Y en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José. Muéstrate también, Padre, a nosotros. Padre, a nosotros, Y guíanos en el camino de la vida. y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Concédenos gracia, misericordia y valentía, Y defiéndenos de todo mal. y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Señor San José, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Buenas noches y un buen descanso.